entusiasmadísimo, Guido. Me dijo, tenés que traducir, te voy a mandar algo que es muy interesante, te va a interesar escuchar Gianni Infantino. Y especialmente te gustó la potencia de la periodista, que era... Divina. Yalda Hakim es la... ¿De qué origen es? Ella es de origen afgana, pero es australiana. No lo soltaba. 42 años. Véanla. A Milei que le encanta, una masterclass de periodismo, porque Sí, no lo soltó. Fue muy punzante, muy bien, muy punzante. Sí, Infantino se reía. Sí, Infantino se hacía el simpático, sí, pero le estaban pegando en la línea de flotación con las preguntas. Muy bien. Muy bien. Ella le preguntó de algo que, bueno, dado el contexto político en el que se va a dar el Mundial en Estados Unidos y algunos llamados de boicot, de prohibiciones de determinadas elecciones, el hecho que Gianni Infantino le haya dado ese premio de la paz ridículo a Trump para compensarle el hecho que no le habían dado el premio Nobel de la Paz, en un contexto en el que, insistimos, Bad Bunny acaba de hablar en contra de Ice Out, la patrulla antimigratoria de Trump, va a tocar en el entretiempo del Super Bowl, que es el evento deportivo más importante de los Estados Unidos y comercialmente del mundo. Esto es ahora, el 8 de febrero. Y empieza a haber como mucha malestar político alrededor de que una cita de la que participan tantos países en el mundo se haga en un país que está con una política de expulsión brutal de los migrantes, ¿no? Totalmente, y de hecho lo que hace Infantino es apoyar a Trump y él, en definitiva, en lo que se basa también es decir que no hay que prohibir más a Rusia, que esto ha generado básicamente mayores diferencias, sí, mayores distancias, y que es momento de empezar a evaluar. Rusia y Bielorrusia están prohibidos por FIFA de hace 4 años, FIFA y UEFA hace 4 años, y él apoya la inclusión. ¿Lo quiere meter en el Mundial? Él dice que no en este ya mundial, está fuera, pero dice que por ahí en las competiciones europeas los clubes rusos y bielorrusos empiecen a competir. A ver, y todo anti-boicot, todo nada de politización, nada ¿no? de politización. Escúchenlo a Y sí, él mismo lo politiza dándole el premio a Trump, pero eso dice... te iba a decir. A ver... Yes, we gave him the Peace Prize Le dimos because, el premio Nobel premio de la Paz, no Nobel. Because he did. Porque sí, porque resolvió muchos conflictos, salvó muchas vidas. De repente Gianni Infantino parece el titular de Naciones Unidas, ¿no? Salvó miles de vidas. Y para mí no hay nada más importante que parar guerras. Should be getting the Nobel Peace O sea, usted Prize? dice que él debiera tener el premio Nobel de la Paz. I think he will get it. Sí, lo va a conseguir. Lo va a obtener. Prize. Va a ser el que obtenga después del premio FIFA de la Paz. Va a tener el segundo ahora. Va a tener el segundo, que es el premio Nobel. ¿Qué más? Es muy bueno el reportaje. We are actually, by definition, the opposite of anything that is boycotting. We have to Nosotros, por definición, estamos en contra y somos lo opuesto a cualquier tipo de boicot, ¿no? Como diciendo, no llamen a boicotear nada. Thanks God. Gracias a Dios, la vasta mayoría. Hay 500 millones de personas que sí quieren venir a ver la Copa del Mundo. Quieren venir. Quieren divertir, pasarse un buen rato. Bien, entonces él en contra de prohibir... Él dice que el fútbol incluye, que la FIFA incluye, une... Él tiene un famoso discurso, María, en el inicio del Mundial 2022, cuando él dice en Qatar, yo soy gay, yo soy catarí, yo soy árabe, yo soy africano. No hay nada de eso. Él dice eso como diciendo, yo incluyo todo desde acá, desde Qatar, a partir de ahora. Y después, claro, está a favor de Trump, que lo que hace es expulsar, estar en contra de la política, estar muy fuerte con su política migratoria. Pero además da una señal a las federaciones, porque en el momento en el cual empieza a haber algún ruido con ciertas federaciones europeas respecto de... Alemania, España... Bueno, y ahora que son los Juegos de Invierno en Italia, en el norte de Italia, en Milán, llegó una delegación de ICE, o sea, funcionarios de la patrulla antimigrantes, como parte del esquema de seguridad de los... Estados Unidos es la nación más nutrida allí. Van 200 atletas estadounidenses a Milán. Se armó un lío bárbaro en Italia respecto de la presencia de agentes de ICE en Italia. Bueno, y te voy a decir esto último. El ministro de Deportes de Ucrania, él que está diciendo que los clubes rusos y bielorrusos probablemente se incorporen en las competencias
potencias europeas y que no sirvió de nada esto de sacar a Rusia y Bielorrusia del Mundial y de las competencias europeas, ya salió el ministro de Deportes ucraniano, le dijo a Infantino que de los 650 atletas que mató Rusia en Ucrania, más de 100 son futbolistas. Como diciéndole, mirá que esto que estás diciendo es una locura, y lo trató de infantil. Un conflicto ya decididamente instalado a partir de la... muy jugado Infantino. Muy jugado ayer en la entrevista de Sky News. Y muy bien Yalda Hakim. Muy buena la periodista. Si la pueden escuchar entera, es muy punzante ya en las preguntas. 7:34 de la mañana. Nos vamos a ir a Misiones, vamos a charlar con el colega Martín Boer. Él es corresponsal del diario La Nación, dirige además un diario económico ahí mismo que se llama Plan B, y publicó una nota muy interesante que tiene que ver con el éxodo de jóvenes de Misiones que van a buscar laburo a Brasil. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos hecho una nota a raíz justamente de la crisis del sector textil con DAS, la empresa que fabricaba zapatillas para distintas marcas? Y el delegado lo que nos decía es, el que pierde laburo acá no puede buscar otro laburo, termina yéndose a Brasil a ver si consigue laburo, porque acá es esto los aserraderos. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y al equipo. Igualmente. Contanos, Martín, es muy interesante la nota que hiciste que tiene que ver con la falta de laburo en Misiones. Muchísima falta de trabajo en Misiones, y este es un éxodo que en una provincia de frontera como Misiones, que limita con Paraguay, con Brasil, siempre hubo cierto intercambio, pero todos los referentes sociales, los intendentes de los pueblos fronterizos, sobre todo de la costa del río Uruguay, coinciden en que nunca antes en la historia de Misiones hubo semejante éxodo de muchos jóvenes que van a trabajar a la cosecha de uva, de manzana, de cebolla. Estamos frente a Río Grande do Sul, sobre todo, un estado muy agrícola, muy poderoso, y esto no se ha visto nunca. Y en los puertos hay algunos lugares donde se cruza en balsa, como San Javier, Albapoce, El Soberbio. Se ve cada vez más colas de chicos. Esto era insólito antes, colas de chicos, de jóvenes, y gente no tan joven que cruza para trabajar en Brasil. Claro, obviamente, como decís, ¿no, Martín? En zonas de frontera más son muy sensibles a las evoluciones del tipo de cambio. Digo, hay como una zona muy porosa en las fronteras donde, según las circunstancias por ahí, se aprovechan las ventajas que se dan según lo que está pasando en la macro de cada país. Pero en este caso decís que es un fenómeno cuya dimensión no se había visto. Además, tampoco es que Brasil en dólares... Digo, acá en realidad en dólares se supone que teóricamente el dólar es más barato acá relativamente que en Brasil. Exactamente, María. Por el cambio no conviene. Imagínate si tuviéramos la brecha cambiaria de la época de Alberto Fernández, que convenía mucho. Eso hace que sea más todavía más grave el fenómeno, ¿no? Claro. Porque es más acentuado y motivado por la falta de trabajo, o también, María, por gente que teniendo trabajo no le alcanza para llegar a fin de mes. Acá los sueldos son muy bajos, los terceros sueldos más bajos del país. Un sueldo promedio de alguien que trabaja en el comercio está en 700.000 pesos, 800.000 pesos. El sueldo del trabajador rural, con la crisis que están teniendo las economías regionales de Misiones, cayó muchísimo. Me estoy refiriendo al tarefero que trabaja en la cosecha de yerba, al tabacalero, me estoy refiriendo al tealero. Cayó muchísimo, esas economías están muy castigadas por esta política económica, y eso hace que este éxodo sea mayor que nunca, de gente que tiene trabajo y no le alcanza, y de gente que no tiene trabajo y se va. Y un dato más, Misiones hasta hace poco era la provincia más joven del país. Esto quería decir que hasta hace unos años más de la mitad de la población de Misiones, que son 1.4 millones, tenía menos de 18 años, María. Y este también es el otro dato. Todos esos jóvenes van llegando a la mayoría de edad, van teniendo que salir al mundo laboral y generan una presión en una provincia que no está generando trabajo, como la Argentina, yo diría, desde hace 10 años que no genera nuevos empleos. Claro. Porque si genera algo nuevo, destruye algo. Desde que está Milei, el dato de los empleos registrados en blanco ha caído. Primero 10.000, se ha recuperado un poco, pero no han logrado recuperar todo lo que se perdió. Sí, es una situación Estamos viendo las imágenes, Martín. Martín Boer escribe para el diario La Nación desde Misiones, dirige su propio diario ahí también que se llama Plan B. Publicó esta nota en la que acompaña con imágenes donde vemos largas filas de varones jovencitos, ¿no? Yéndose, haciendo fila para conseguir laburo del otro lado. El tema de la yerba, ¿no? Los productores yerbateros venían planteando que los cambios y la desregulación los iban a afectar. Quizás esto
también los afectó. Y esto que te contaba de la compañía DAS, que está en El Dorado, Misiones, nos decía, acá es o aserraderos o esta fábrica que viene expulsando gente como le está pasando al sector textil. Lo que pasa es que si... Martín, ¿cómo te va? David Cayón, ¿cómo andás? David, querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Si esos jóvenes se van, el problema que se te genera también es que no vas a tener mano de obra para levantar la cosecha de yerba ahora, por ejemplo, que más allá de la discusión de precios. Ese es otro gran problema también, David. Me contaba Ana Cubilla, que es la jefa de un sindicato de tareferos en la zona de Andresito. Andresito es el extremo nordeste de la provincia. Muy buenos yerbales tiene, que ella, que maneja un hogar para los hijos de los tareferos, una especie de hogar de día o un jardín si se quiere, empezó a llamar tareferos a los barrios, porque hay barrios donde viven tareferos, y nadie contestaba o todos le contestaban que estaban en Brasil trabajando. Y dice que es impresionante que hay barrios enteros vacíos de gente que se fue a trabajar a la cosecha Brasil, que son cosecheros de yerba y que obviamente no van a estar para la cosecha cuando arranque en abril, David. Claro. Y estos jóvenes, además, es una salida laboral, me parece, exclusivamente para los varones. Es mayoritariamente varones. En realidad, María y David, se va gente a trabajar de lo que venga a Brasil. La cosecha, en un estado muy próspero, muy potente en su agroindustria como Río Grande do Sul, es el principal dador de trabajo. Pero hay chicas que se van a trabajar al comercio o al turismo, o se van hasta las playas a tratar de trabajar en las playas del sur de Brasil, tan populares también en Buenos Aires, que acá nos quedan cerca, mucho más cerca que ir a Mar del Plata, a unos 1000 kilómetros. Entonces hay gente que se va a hacer lo que venga a Brasil. Muchos van, trabajan y después vienen y traen a la familia. Ayer salió un intendente, el intendente Andresito Bruno Beck, que decía que tiene empleados que piden licencia para ir a probar suerte a Brasil. Algunos vuelven y otros, si les va bien, ya no vuelven. Impactante. Martín Boere, lean esta nota tan interesante, dice un repentino éxodo por la crisis de cientos de jóvenes misioneros que se van a Brasil a trabajar. Gracias, Martín. Gracias a ustedes, María, David y a toda la mesa. Hasta luego, 7:40 de la mañana. Gracias a Biomarket por el desayuno, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitarlos en Recoleta, en Porredón 2088. Y en biomarket.com.ar encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, @biomarketorgánico. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Inspector de marcas de dedos en los espejos, dueño de ventanas que parecen pantallas 8K, enamorado del brillo de tus cristales. Vos, que no respirás cerca de un vidrio para evitar que se empañe, necesitas un seguro que proteja tu casa con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Hogar cubre ventanas, puertas y hasta espejos por rajaduras o roturas. Porque así como tus vidrios relucen siempre, tu cobertura reluce con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Del 7 al 15 de febrero. Llega al país el mejor tenis del mundo. IEB más Argentina Open. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Vení a disfrutar de las grandes figuras del circuito. Lorenzo Musetti, Joao Fonseca, Gael Monfils, Francisco Cerúndolo, Matteo Berrettini y muchas figuras más. Viví la emoción, la velocidad y la pasión de cada punto. Vení a ver el mejor tenis del mundo en el IEB más Argentina Open. Conseguí tus tickets en Ticketek. Urbana Play 104.3, radio oficial. ¡Atención país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza.
Rocky. Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Decimos verano, decimos Madryn. ¡Tenemos! Todo lo que no todos tienen. Conoce más en madryn.travel. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovacionó de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Invita BBVA. Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. BBVA presenta al top del humor. Yo les voy a hacer una lista de lo que le pasa a los hombres después de los 60 para que tengan una idea. Primero nos empiezan a crecer las tetas, pero fuerte. Después nos empiezan a crecer la nariz y las orejas. Te empiezan a crecer los pies. Y después de los 70 te empiezan a crecer los huevos. Por eso, chicas, yo les cambio. Yo sé que las mujeres también, la celulitis. La celulitis. Mi mujer se llegó a anotar en un curso en un gimnasio que se llamaba Glúteo Firmes. Yo un día la llevé y la vi con todas las compañeritas de atrás. Todas entraban a Glúteo Firmes. Dije, bueno, puede ser que faltaron alguna clase o que la profesora por ahí no es tan exigente tampoco. Sí, Moldavsky en el Apolo con Salud Moldavsky Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavsky Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Silencio, ¿quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Some people call me the space cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 46 de la mañana. Bueno, y finalmente el sable corvo de San Martín. Parece mentira, pero ¿Que todavía esto? Hay un lío bárbaro. Ya la historia, viene como una historia larga el sable corvo de San Martín. Bueno, y sí, el presidente de la Nación, que tiene así como un amor muy particular por el regimiento de granaderos, ha sido nombrado granadero honorífico, hoy publicó un decreto en el cual se establece que el sable corvo de San Martín, que se exhibe en el Museo Histórico Nacional, va a pasar al regimiento de granaderos, ¿sí? Se va a retirar del Museo Histórico Nacional y va a quedar en el regimiento de granaderos, el regimiento que es Monumento Histórico Nacional y que está ubicado ahí en la avenida Luis María Campos, en la cercanía del Hospital Militar. Ah, pero no es tan visitado. A mí me parece que lo que le había dado al Museo Histórico era que era súper visitado. Cuando lo llevó Cristina Fernández de Kirchner, claro, le armaron como un lugar especial. Le armaron un lugar especial con la custodia de los granaderos, obviamente. Que originalmente sacaron al director, que es un historiador muy respetado, Di Meglio, que él alertaba que esto tenía que ver seguramente con llevarse el sable corvo del museo que está ahí en Parque Lezama. Sí. El punto para mí... inicialmente es que sea accesible a que pueda ser visitado. Bueno, no está asegurado que el sable que va a quedar en manos del regimiento de granaderos pueda ser visitado. El regimiento de granaderos es visitado por las escuelas en algunas visitas guiadas, pero no aseguraron que vaya a ser
expuesto en un lugar en el cual la gente lo puede ir a visitar como uno puede ir al Museo Histórico Nacional. Va a ser, empieza a despuntar cierto interés por la historia, ¿no? Milei va a estar, ¿no? Él ya había llegado a caballo en un momento, ¿no? Al Congreso. No me acuerdo. No me acuerdo, creo que llegó acá, que fue acá, ¿no? No, que yo me acuerde, no. O sea, sí que fue nombrado granadero honorario, que es algo rarísimo, porque en realidad el presidente de la nación es el jefe de los granaderos y los granaderos son... Es la guardia personal es la custodia del presidente. La custodia del presidente, que fue la custodia creada por San Martín, claro. ¿no? Por eso además tiene tanta ligazón con San Martín Granaderos. Pero hay un tema familiar también. La periodista Candelaria Domínguez escribió una nota que les recomiendo en la revista Anfibia. Hoy hay mucho tema económico con el tema del INDEC, no pudimos hacerle un espacio, pero en estos días vamos a charlar con ella. Y Candelaria cuenta que ella es descendiente de Manuelita Rosas, porque este es un sable que San Martín le había regalado a Rosas y después la familia de Rosas lo dona para los granaderos, ¿no? Sí. Y entonces Manuelita Rosas dice que en los últimos días están tratando de presentar un amparo y evitar que esta nueva transferencia al sable que quiere hacer Milei, que va a hacer una ceremonia el sábado en San Lorenzo, que es la localidad de Santa Fe, donde fue la famosa batalla de San Lorenzo liderada por San Martín, ¿no? Sí, donde no queda claro si San Martín usó el sable corvo, por ejemplo. Pero ahí los habló Calvaral, ¿o no? Sí, pero bueno, ahí hay una discusión. Cubriéndose de gloria. ¿Cuál manto azul? No. ¿Cuál... Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria? ¿Cuál? La victoria, algo así. Su vida rinde haciéndose inmortal. O sea, que él pone el cuerpo para que no lo maten a San Martín. Desconozco todas esas marchas. A mí me encanta la de San Martín, es la que más me gusta, porque soy desafinada. Sí, te gusta, pero no te olvidó Cabral, la letra. soldado heroico, cubriéndose de gloria. Ahí va, mirá. Wow. Bueno, hasta que venga. Parece el inicio del... Ya sus rayos se iluminan en el histórico convento. Esto se ve, que te está quejando en mi tono. No. Sordos ruidos. Se ve en la batalla de San Lorenzo, se ve perfecto. ¿Cuál precio a la victoria? Su vida rinde. Cubriéndose de gloria, al precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. Salvó su arrojo, la libertad naciente. Bueno, no en honor al gran Cabral, que en la batalla de San Lorenzo le salva la vida a San Martín, y de ahí este himno que cantan. No sé si lo siguen cantando en los ¿en la escuela? Sí. No, por favor, yo le pido por favor que se retire. ¿Qué? No, es un espanto. Es genial. No, nada más cuenta la historia de la batalla, que es una batalla fascinante, y si alguna vez pueden ir a San Lorenzo, vayan, porque hay como una reconstrucción con una maqueta y ves el lugar efectivamente donde los esperan las tropas, o sea, como no ven los que están llegando, que llegan, ¿no? Por el río. Hay como una, ¿cómo se llama? Como una explanada. Sí, como una lomada, como una... Claro, bueno, así al revés. Al revés, entonces no ven los soldados que están llegando como los estaba esperando San Martín. Bueno, la cuestión es que el sábado, en la localidad de San Lorenzo, van a ir con el sable corvo de San Martín. Se supone que el presidente Milei se lo va a entregar al regimiento de granaderos para que quede ya depositado en el regimiento de granaderos, ahí en Luis María Campos. Ahí hay una cosa... Había un rumor de que, y esto lo digo en serio, había un rumor que Milei se iba a vestir de granaderos. Lo cual sería ya muchísimo, me parece, porque es el presidente de la nación. Bueno, y ahí también juega un rol Bettina Bulgeroni, ¿no? Que es la pareja de Alejandro Bulgeroni, uno de los hermanos de PAE, la principal empresa petrolera de la Argentina, que estuvo a la cabeza del consorcio petrolero que entregó la licitación que perdió Techín de Los Caños. La cuestión es que ella es como la madrina de la sociedad. Es como si fuera la presidenta del Instituto San Martiniano. El Instituto San Martiniano es, para aquellos que conocen la ciudad de Buenos Aires,
está ubicado acá en Barrio Parque, en una casona ahí en Barrio Parque. Es íntima amiga de Karina Milei, Bettina Bulgeroni, y bueno, a la vez ahora la eligieron titular de la Asociación de Empresaria, EA. Que es además la entidad que no dijo nada tampoco acerca de cuando Milei le dijo al principal industrial de la Argentina que hacía chatarra y no caños. Chatarrín, ¿no? Chatarrita, sí. De los tubos caros. Muy bien, 7:53 de la mañana, vamos a ver cómo está el tránsito a esta hora. Diego Fernández. María, lenta la marcha en la Panamericana desde el kilómetro 30 a la altura de la ruta 197 sentido la Capital Federal y hay congestión sobre Avenida General Paz desde Constituyentes, Mano, Río de la Plata. Trenes, recordemos, en Mitre, ramal Tigre está interrumpido, los ramales Suárez y Mitre llegan hasta Belgrano R y el subte funciona con normalidad, María. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ayer, como decíamos, Luis Caputo apareció a la tarde en el programa de Jonathan Viale para tratar de poner un poco de calma a la salida intempestiva de Marco Lavagna del INDEC al cabo de 6 años como titular del INDEC. Tenés los audios de los 2 momentos de Majul, porque fue increíble lo que pasó. Ayer a la mañana y hubo un cambio sobre la marcha del discurso oficial. Fíjate cómo lo acomodaron. ¿Tenés el Leo? Dice muy cerca de la oficina del presidente que Marco Lavagna quería aplicar el nuevo índice ya mismo y que el gobierno consideraba que el nuevo índice se debe empezar a aplicar cuando el gobierno termine su política de retiro de subsidios y las tarifas no impacten tanto en el índice de inflación. ¿Se entiende? Bueno, entonces lo que él explica primero es lo que efectivamente está pasando. El nuevo índice iba a incorporar tarifas, como las tarifas se va a acelerar la quita de la inflación de los subsidios este año. Dice, bueno, si vos ponderás más tarifas y tarifas influye más sobre el índice de inflación, esperemos a terminar la quita de subsidios, pues si no te sube la inflación. O sea, lo que está diciendo es que el gobierno lo que dijo es esperemos a haber terminado con la quita de subsidios, pues si no vamos a tener un índice de inflación más alto. Luego a la tarde parece que recapacitó. Información pura de parte de la oficina del presidente e interpretación con la información. Es un golpe de autoridad del gobierno. Lavagna quería poner el nuevo índice ayer, o hoy, o mañana, y el gobierno le dijo, no. El nuevo índice lo vamos a poner cuando se termine de consolidar el proceso de desinflación. ¿Por qué? Porque no queremos que nos digan después, cuando baje la inflación, que nosotros metimos la mano eligiendo otra metodología. Es una genialidad. O sea, lo que está diciendo ahora es que en realidad el gobierno me gusta porque dio un golpe de autoridad. Primero, además lo había publicado en el Banco Central, que iba a cosa. Pero además lo que dice es, no, porque como va a bajar, no va a decir, metieron la trampa. A la mañana dijo, porque va a subir. Dijeron, ahora no, porque va a subir. Y a la noche dijo, no, porque si baja nos van a decir que no es creíble porque cambiamos el índice. Uno era, él venía leyendo información, me parece que por ahí más de economía al principio, y después dice de la oficina del presidente, que es que evidentemente Milei o alguien muy cercano a Milei. Que la explicación del gobierno también la dio Adorni. Digo, la explicación oficial es hasta que no esté totalmente... Hasta cero no. Hasta cero no lo vamos a ver. A ver, tenés el Adorni después, porque después habló Majul con Adorni. Es increíble. No, el cambio de justificación respecto de lo mismo con argumentos exactamente opuestos, uno y otro. A ver... Somos respetuosos de los datos y dentro de los datos somos muy respetuosos con las estadísticas. Y la única manera de mostrarle a la gente si la inflación, el índice de inflación mejora, empeora o sigue igual, o cuál es la tendencia, es tener datos comparables. Si vos tenés datos comparables cuando no cambias la metodología. Entonces, no era justo en términos de transparencia hacia la gente cambiar hoy la canasta. Esa canasta se va a cambiar cuando la inflación sea cero. La canasta se va a cambiar cuando la inflación sea cero, dice Adorni. No hay ningún país del mundo. No hay ningún país del mundo, además, que no cambie. Cada 5 años, todos los organismos de estadísticas, como los consumos cambian y la tecnología evoluciona, entonces de repente el streaming no existía en el 2004, cada 5 años la recomendación internacional es cambiar la medición. Pero, Majul, yo no hago periodismo de periodistas, lo saben, pero de verdad que ayer fue un día notable. No, pero porque esto terminó con este reportaje con Adorni donde dice esta barbaridad en términos de
lo que ocurre en los institutos de estadística. O sea, los institutos de estadística no es que para que sean comparables vos nunca mejorás. Nunca cambiás la medición. Pero además los economistas, Fausto Spotorno, que fue parte del equipo económico, le decía, del equipo de asesores, perdón, de economistas, le decía, bueno, hagan algo. Si les prefieren eso, publiquen durante algún tiempo ambas mediciones. Hernán Lacunza dijo lo mismo. Claro. Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Macri y de Vidal de la provincia de Buenos Aires, también publicó lo mismo en la red. Si había alguna duda en ese sentido, mantener las dos mediciones, nada te lo impide. Bueno, muy bien. Guido. Bueno, una mala noticia para River. ¿Qué pasó? Se desgarró Driussi. No, voy a sacarme los auriculares, no te voy a escuchar. No lo escuches. Se desgarró otra vez Driussi, el delantero, el centroatacante, el 9 que tiene River. Se va a perder. Que están falto de goles. Se va a perder varios partidos. Bueno. Ya se perdió 20 partidos por lesión el año pasado. Driussi, un jugador de mucha fragilidad, siempre las lesiones en su pierna izquierda. Y un detalle, esto que vos decías de los delanteros. Mirá los delanteros titulares de River, simplemente esta estadística. Driussi no hace un gol desde el 21 de agosto del año pasado. Desde el 21 de agosto del año pasado. Maxi Salas, el que vino de Racing, no hace un gol desde el 2 de octubre del año pasado. Colidio, el otro delantero, los tres delanteros de River, no hace un gol desde el 19 de julio del año pasado. Bueno. Estos son los tres delanteros de River que no hacen goles. Y para colmo de males, se lesionó Driussi, el goleador del 2025 de River. Así que complicaciones para Gallardo para armar la delantera. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. ¡Encesta el triple! Peugeot 208. Endorfina tu día. ¡Y encesta! ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. ¡Yendo! Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8 de la mañana de un día con mucho calor, ¿eh? Teníamos 34 de máxima, Jopo se zarpó y subió la previsión a 36 la máxima para hoy, ahora tenemos 26 grados. Lo que dice es que a la noche sí va a ser un poco menos sofocante que la noche que pasamos ayer y el alivio llega recién el jueves. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer a la tarde se conoció la intempestiva salida de... intempestiva por lo que la detonó, pero era un conflicto que ya se venía desarrollando en el INDEC entre el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo, eso es el INDEC, que era Marco Labaña, designado ahí hace 6 años por Alberto Fernández, que a raíz de un conflicto que tuvo con el ministro de Economía y con el presidente de la Nación, salió y presentó su renuncia. Esto ocurrió a una semana de que se conozca el número de inflación del mes de enero y cuando ya estaba todo listo en el Instituto de Estadística y Censo del INDEC para que a partir de enero se recalibrara cómo se calcula la inflación. No era algo ni intempestivo ni nada muy improvisado, más bien todo lo contrario. Como les venimos contando, la inflación mide consumos promedios de una familia tipo. Dentro de esos consumos promedios, el mundo va cambiando y cambian los consumos. Entonces, la canasta que tiene la Argentina, que mide hoy el INDEC, es una canasta que tiene que ver con los consumos del año 2004. Entonces, por ejemplo, la telefonía, los streamings, el fenómeno de que hay cada vez más inquilinos y menos propietarios, el peso de los servicios públicos, todo eso
tiene hoy una ponderación, porque no es un promedio de todos los precios por igual, se ponderan, o sea, respecto de los ingresos de una familia, cuánto destina a cada rubro hace que después se saque el número total. Entonces, en esa ponderación hay rubros que crecen, rubros que bajan y, por ejemplo, ni hablar, telefonía, internet, un montón de rubros que hoy tienen una presencia en los consumos de un hogar familiar promedio diferente a lo que tenían hace más de 20 años atrás. Bueno, habitualmente en los estándares internacionales respecto a las buenas prácticas en materia de estadísticas, lo que establecen es una recomendación de que esas canastas se revisen cada un periodo de 5 o 7 años. Nosotros estamos con una canasta del 2004, es decir, que es una canasta que tiene 22 años, que no es todo culpa de este gobierno. Primero ocurrió lo que ocurrió durante el kirchnerismo, que este es el problema que hace tan sensible lo que acaba de hacer Javier Milei. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En el 2007, ustedes saben, hubo una intervención bochornosa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, del prepotente de Guillermo Moreno, que ahora se pasea por algunos medios como si fuese un héroe, pero fue a destrozar la independencia del INDEC. El INDEC además es un instituto que tiene por ley su propia autonomía, que tiene autarquía, que es lo que le hace defender la independencia de la estadística, porque es muy sensible para un gobierno el número de inflación, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el INDEC tiene prohibido anticiparle al Ministerio de Economía con antelación qué número le dio como resultado de la inflación. En el 2007, avasallando la autonomía del INDEC, se metió Guillermo Moreno, se metieron sobre dónde relevaban los datos y demás, y a partir de ahí se distorsionó tanto el número, porque además de esa manera subestimaban la inflación y subestimaban el número de pobreza, que terminaron en un zafarrancho que hizo que finalmente, sobre el final del gobierno del kirchnerismo, se dejaran de publicar datos de pobreza. Y ahí apareció la UCA con una medición propia, que era del Observatorio de la UCA, de Agustín Salvia, que pasó a ser el faro en el medio de una situación en la que no había números oficiales para entender qué estaba pasando con la inflación. Luego de esa intervención, cuando llega Alberto Fernández al gobierno, como la vicepresidenta era Cristina Fernández de Kirchner y estaba el kirchnerismo, tratando de dar una señal de decir, miren, yo esta vez no voy a hacer lo mismo, voy a respetar la autonomía y voy a preocuparme de que se restituya la credibilidad del INDEC, lo elige a Marco Lavagna y lo pone al frente del INDEC. Y al cabo de 6 años, los 4 años de gobierno de Alberto Fernández y los 2 primeros años de Javier Milei, Marco Lavagna logra restituir el prestigio y la idea de que sobre todo no estaba intervenido. Pero en los últimos meses empezó a haber un ruido. Y empezaron a ver algunos economistas decir, che, ¿por qué están demorando la nueva canasta? Bueno, entonces la nueva canasta va a tener más pesos de servicios, como le decía. Durante los primeros años del gobierno de Milei, como Alberto Fernández había cometido el error también de volver a estar con la bola de los subsidios que peleó tanto Martín Guzmán en contra de eso, viene Milei y empieza la quita de subsidio de los servicios públicos. Razón por la cual, que ahora se va a acelerar además para los sectores medios, razón por la cual el rubro servicios estos 2 primeros años tuvo una inflación por arriba de alimentos, por ejemplo. Entonces, con esta nueva canasta, la inflación, y esto es una discusión que ya venían teniendo los economistas, hubiese sido más alta estos primeros 2 años de Milei con la otra medición. No tanto más alta, pero un poco más alta. Y eso hace también que la baja que Milei exagera respecto a cuánto cayó la pobreza no sería tan grande tampoco. ¿Por qué? Porque la pobreza se mide por ingresos. Entonces, si vos, basada en lo que cuesta una canasta básica, si vos cambias la canasta básica y la canasta básica se vuelve más cara, bueno, menos gente va a llegar a tener ese ingreso. Entonces, es inflación que influye sobre también los números de pobreza. Ya hacía varios meses que había empezado un run diciendo, che, a mí no me terminan de cerrar los números, porque con lo que está pasando, esto no es tan preciso. Además, sí te pusiste más preciso en otros aspectos, que es a medir el ingreso declarado, porque antiguamente era solo lo que la gente decía, y la gente tendía a decir que ganaba menos de lo que ganaba, y ahora estás midiendo mejor ingresos, pero no estás midiendo también los gastos. Entonces, che, ¿qué está pasando? Entonces empezó Agustín Salvia, empezó una discusión por ahí muy encapsulada en Twitter con algunos economistas que decían, che, tengamos en cuenta esta otra canasta. De hecho, hay un economista de la Ditela que venía midiendo según la otra canasta, que ya hasta hace tanto tiempo que ya hay mediciones alternativas, que insisto, no es
tanta la diferencia, pero es un poco más alta la inflación, con lo cual la baja de la pobreza no es tan grande y empezás a discutir otras cuestiones ahí adentro. Dentro de una situación que ya venía como rumiándose, la instrumentación de esta la nueva canasta, la que mide hoy es del 2004, consumo del 2004. 2018 ya se había terminado de decir, bueno, los nuevos consumos son estos. ¿Qué pasó? Después vino la pandemia y se empezó a postergar. O sea, ya quedó vieja la medición, pero no importa, era del 2018. Entonces dicen, bueno, vamos a empezar a medir los consumos de una familia tipo, ahora son estos. Tomemos como referencia esta elaboración que se hizo en el 2018. Eso no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Hacia fines del año pasado, octubre, ya estaba lista. El Fondo Monetario dijo que era deseable, que había que instrumentarla. El Banco Central anunció hace pocos días, bueno, se viene la nueva canasta. En octubre del año pasado la habían discutido, entonces en el gobierno dijeron, no, empezá en enero, porque si no te influye la estacionalidad, mejor tener cosas comparables, arranquemos en enero. Bueno, Marco Labaña, venían tironeándose, ok, empezamos en enero con la nueva medición de la canasta de inflación. Cuando llega enero, una semana antes, porque el número de INDEC está planificado cuando se tiene que publicar, que es el martes que viene, una semana antes, Caputo va a la mañana al programa de Feynman y dice, inflación de enero 2,5. Diciembre así había sido 2,8. Y se suponía que ahora entraba el nuevo número. No se sabe, porque ahora es un misterio que le hubiese dado al INDEC la inflación de enero que tenía que publicar el martes que viene. Pero quizá le daba 3, con un 3 adelante, con un presidente que viene diciendo vamos a 0, vamos a 1, y resulta que los últimos meses la inflación solo subió, no es que solo bajó. Y el propio Caputo, además, admitió en esta salida mediática, hizo una a la mañana y otra a la tarde, para tratar de hacer un poco de control de la información, de lo que estaba circulando sobre esto, dijo que ahora va a arrancar el periodo de quita de subsidio de servicios. Con lo cual, el argumento ridículo, porque si vos decís, tengo una nueva canasta donde los servicios pesan más, voy a iniciar un proceso de quita de subsidios este año, ¿cuál es la conclusión? Que la inflación va a subir, no es que va a bajar. Entonces el argumento de que el gobierno decidió que no publicaba el nuevo índice porque si bajaba no le iban a creer, porque me van a decir que estoy manipulando, es ridículo. Y los economistas le decían, publica los dos números, no tenés ningún problema. Podés publicar como punto de referencia lo que te hubiese dado con la canasta vieja y lo que te hubiese dado con la canasta nueva. Pero adicionalmente al problema, porque uno puede decir, ¿qué está peleando Milei? Bueno, como no se le está dando ni el 1 ni el 2 y la inflación le viene subiendo y viene prometiendo, primero que era el rezago de la política monetaria, entonces si no hay emisión monetaria, necesariamente la inflación cae a 0. Primero dijo que eran 6 meses, después 12, después 18, después 24, ya pasaron 24 y todavía está cerca de 3. En ese contexto, uno puede decir, bueno, lo hace para tratar de de estar más lejos del 3, más cerca del 2 y acercarse, porque ahora dijo que agosto iba a ser con el 1. Además, ¿cuándo van a implementar la canasta del 2018? No se sabe, porque lo que dijo Caputo es que cuando estabilizan la inflación, lo que dijo después Adorni es que cuando la inflación sea 0, según este número, no se sabe. Y además, esto va a demorar por lo menos enero del año que viene. Bueno, esta cuestión no es solamente una cuestión de la palabra de Milei de qué pasa con la inflación versus el número que difunde el INDEC. Acá hay otra cuestión muy profunda de las consecuencias que esto tiene, que lo charlábamos hace un ratito con Ismael Bermúdez. El número de la inflación es determinante por un montón de cuestiones. Por ejemplo, las jubilaciones se ajustan por inflación. Si la inflación es más baja, el ajuste en la inflación es más bajo. Los salarios se ajustan por inflación. Ciertas prestaciones sociales se ajustan por inflación. La pobreza se mide por inflación. Entonces vos tenés un contexto en el cual las jubilaciones mínimas ya vienen perdiendo contra la inflación. ¿Por qué? Porque el componente del bono, el gobierno lo mantiene congelado, que son 70.000 pesos, que es un número importante, hace 2 años está congelado. Entonces el gobierno los jubilados de la mínima ya están perdiendo contra la inflación. Ahora van a perder un poco más. Los salarios vienen en una situación muy planchada, muy compleja. La idea es que los ingresos disponibles, las familias, después de que pagan los servicios públicos y eventualmente el endeudamiento, que empieza a tener un peso también, es cada vez más chico. Bueno, si la paritaria, ahora le ofrecieron a los de la fraternidad que van al paro pasado mañana, los trenes, un 1%. Entonces lo que hace eso es un contexto de salarios planchados, plancharlos todavía más, si ese índice de inflación que vos estás estimando mes a mes subestima
la inflación real. Entonces, terminás, aunque lograras una paritaria que empate contra la inflación que da el INDEC, si esa inflación no refleja realmente los consumos de una familia, estás perdiendo de nuevo contra la inflación. O sea, es una decisión que afecta más la credibilidad. Hay bonos que ajustan que la inflación influye. De hecho, Argentina tuvo un juicio en la época de Moreno porque había ciertos bonos que ajustaban según el PBI de crecimiento, afectando la estadística mal, y dijeron, che, me está robando porque no son los números que vos me estás diciendo. Bueno, la verdad es que Milei se mete dentro de las peores prácticas a destruir la credibilidad, o por lo menos afectar la credibilidad de un instituto que muy trabajosamente, después de lo que fue la intervención de Moreno en la época del kirchnerismo del INDEC, estaba logrando recuperar su credibilidad y su autonomía. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde... Contundencia tal que me siento muy empoderada. No, está, pero yo te lo respeto. No, me tratabas como una excentricidad, te gustó como no se le entiende nada que habla. A mí no me gusta lo que cantan así todo tomá para pa' abajo, vos. pero bueno. Habla así porque es puertorriqueño. No, pero vos querés que la gente habla como habla vos, No, bueno, pero que respetá los acentos. No, pero en general, no por el acento, yo digo los tonos para ¿No te gusta que no tenga Bueno, el reggaetón, los raperos, tiene que ver con una música urbana que tiene una determinada cadencia. Y eso es lo que a mí mucho... A vos te falta la melodía, está como Fito Páez, que dice que le falta melodía. Bueno, tiene un poquito respetado Fito Páez para que diga... Está bien, pero dentro de esa falta de... Yo lo que digo, dentro vos de la sabés, música urbana vos tenés una variedad. Vos tenés un toscano en la oreja. Gracias. Pero vos sabés... ¿Quién te dijo que tengo un toscano en la oreja? Y vos mismo dijiste que es difícil. Te bajaste tan rápido. Me bajé rápido porque siempre no tengo ni con quién pensar. Siempre digo tararea la canción. A ver, tarareame la canción. A ver, silbame la canción, la melodía. Esto. A ver, ¿cuál es la melodía? No tiene melodía. Sacale la letra. ¿Cuál es la melodía? Se escucha pum, 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 pum. La música melodía. Está tarareando. Melodía. Veo tu nombre y me sale melodía. Escuchá. No tiene melodía. Cada porquería que te gusta de las letras románticas, pues escuchá. Te quiero decir, cuenta unas historias, la historia de su familia, cuenta el deseo de los puertorriqueños cuando llegan a Nueva York, qué les gusta de Nueva York, habla de su tierra, habla de cómo se conocieron sus padres campesinos. No, eso es todo muy tierno. Bueno, yo estoy hablando a mí, Juan Luis Guerra tiene melodía, por ejemplo. Bueno. Vos lo podés cantar, lo podés 8:18 de la mañana. Te voy a hablar de Boca y de Racing. Los dos equipos grandes, uno está bien, el otro no está bien. Se van a River cruzar. regular dentro de... Y de River sumó 7 puntos, tiene 2 triunfos, un empate, le falta gol, se le lesionó Driussi. Es una complicación decididamente para el equipo de Gallardo poder convertir goles, pero hasta ahora ha sumado y ha mejorado el juego River. Ha mejorado, le falta cerrar la jugada y ser contundente. Boca y Racing se van a juntar en un par de fechas. Esta que viene no, la otra. Boca, hoy por hoy, con un resultado auspicioso de local contra Newell's, con un ladero ideal para Leandro Paredes que se llama Santiago Ascasíbar. El ruso Ascasíbar, que acaba de llegar a Boca, es decididamente ese jugador mixto que necesita Paredes al lado, jugador que mete, que llega, que pasa, que tiene una buena asistencia vertical. Es decididamente un jugador importante para Boca, que lo ha incorporado, que se sabía que iba a ser así y que en definitiva feliz de la vida después de su primer partido en la Bombonera, en donde ya fue ovacionado. Bien, la verdad que contento, feliz por haber hecho el debut acá en esta cancha hermosa y bueno, ahora disfrutarlo. Era algo que los chicos venían hablando, me venían comentando, pero bueno, uno cuando lo vive te das cuenta lo que es, por ahí esas sensaciones diferentes que se percibe, una energía hermosa que nada, hay que saberla aprovechar. Es el ruso. Para mí está un poco, ¿viste cuando alguien tuvo una pareja larga y se da vuelta y a los 5 minutos está diciendo es el mejor, el amor de mi vida, de la nueva novia? Decís, che, respetá, tenés una historia, tuviste hijos con la anterior, qué sé yo, dale, ¿entendés? Sí. Este llegó hace 3 minutos a Boca y habla de Boca como, sí, ¿entendés? Él tenía un viejo sueño que era jugar en Boca porque es hincha de Boca, él y su familia. Y la realidad es que
que fue muy aplaudido en su primer partido y además tuvo esa declaración de, bueno, River lo quiso en diciembre y él dijo, yo dije a esa gente que no. No, pero digo, cómo enterró su pasado con Estudiantes. Él dijo con Estudiantes, dijo, con el paso del tiempo van a reconocer todo lo que yo hice por Estudiantes también. Porque Estudiantes le cantó el que nos salta es un traidor. No, a mí me parece un montón. A mí me parece mal lo que hizo Estudiantes. La hinchada de Estudiantes cantándole así. Me parece que su él forma... no se fue de Estudiantes a Gimnasia, que ahí da la sensación de la traición. No, está bien, pero él se muestra como si fuese el sueño del pibe, ¿entendés? Es como tipo el amor de su vida, Boca. Sí, decir, che, sí. llegaste hace 2 minutos Los hinchas- a Boca, tenés una historia atrás Los hinchas de un club que te dio un montón. Que lo formó, sí, él lo reconoce. ¿No te gustó mi comparación? Yo creo que es una mirada que tiene mucho. Sí. Esto que vos decís es una mirada que tiene el hincha de Estudiantes. Pero Boca siempre es Boca. Boca siempre. Los hinchas entendemos que viven de eso y son trabajadores del fútbol. Pero también los hinchas somos hinchas. Y entonces, cuando vos escuchás que dice, llega y dice, no, el mejor club y qué sé yo, decís, che, pará. Sí. Porque yo te di de comer. Claro. Sí. Él lo reconoce a eso. Pero esto que vos decís es. Pero él está el hincha de Él está Estudiantes diciendo, el amor de mi vida es Boca. el sueño de él era jugar en Boca. ¿Entendés? Sí, está cumpliendo ese. Sí. Bueno, muy bien, 8:21 de la mañana. Vamos a charlar con Agustín Salvia. Agustín es sociólogo, dirige el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Y es de los primeros que vino alertando acerca de, venían en esta discusión sobre los números del INDEC, que les faltaba actualizar, que estaban recalibrando algunas cosas y otras no. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pareció la decisión del gobierno de meter mano en el INDEC e impedir que se pusiera en marcha la nueva canasta, la nueva medición ahora a partir de enero? A ver, yo creo que es un error desde el punto de vista de política económica, pero también de política de información estadística. Marca que de una u otra manera no existe un organismo estadístico independiente en la Argentina capaz de poder poner sin influencias políticas, sin los efectos de la influencia política y sin que los timing los fije justamente la agenda político-económica. Necesitamos un organismo de estadística que como se vino construyendo ya con el proceso de Todesca de recuperación del organismo y el propio Labaña hizo mucho por la modernización del instituto y la transparencia del instituto y la ampliación de la información que se daba desde el instituto. Obviamente quedaron deudas estadísticas pendientes, desprolijidades que se fueron acumulando y esta es una más allá de quién tome la decisión, si el gobierno o la conducción política del INDEC. Hay una decisión de suspender este índice, es efectivamente una mala decisión. Creo que tiene mucho más impacto desde el punto de vista de la no credibilidad de las estadísticas públicas que de lo que el efecto que podría tener en materia inflacionaria, que lo tendría, pero efectivamente mucho más daño le está haciendo el no actualizar esta información, mucho más daño le está haciendo la credibilidad del instituto que tiene que brindar información para que los agentes económicos se sienta que pueden tomar decisiones en base a información creíble. Los agentes económicos y sociales, porque hoy por hoy la no actualización, María, del índice implica que no se haya actualizado hacia atrás ni hacia adelante los valores jubilatorios a un índice que sería mucho más fiable, más confiable y más realista. Y tampoco que las actualizaciones o las negociaciones salariales se hagan de acuerdo a valores también más realistas para el bolsillo de la gente, de los trabajadores. Lo que efectivamente se está produciendo es que la toma de una decisión de este tipo hace que puedan manejarse más fácilmente la construcción de la comunicación hacia la baja de la inflación y sin perturbaciones por cambios de método. Claro. Pero eso es una victoria media pichanga, porque el bolsillo siente el bolsillo y la gente en todo caso lo que va a hacer es que no crea en el índice de precios y ajuste de acuerdo a expectativas o a otros motivos, a que salgan índices privados alternativos midiendo la inflación y que eso haga que perturbe el papel que tiene un organismo de información pública, de información estadística pública, que es justamente estar por sobre las discusiones políticas para que los agentes económicos y sociales puedan negociar sus intereses, sus expectativas.
Totalmente, estamos hablando con Agustín Salvi, el director del Observatorio Social de la UCA, de la deuda social de la UCA. Ahora, Agustín, claro, vos planteabas, ¿no? Fue muy trabajoso el proceso de devolverle credibilidad al INDEC después de la intervención de Moreno, en la época en la cual ustedes desde la UCA eran la única medición, o se volvió una medición muy relevante para saber qué pasaba con la pobreza en aquel momento, porque se andaba a ciegas. El proceso que efectivamente había arrancado con Todesca, pero que durante 6 años llevó adelante Labaña, de alguna manera le devolvió la credibilidad al INDEC que costó mucho recuperar, ¿no? O que por lo menos costó recuperarla. Y en ese contexto, el INDEC tiene que ser autónomo y libre de influencias políticas, a punto tal que tiene prohibido anticiparle al Ministerio de Economía qué número tiene de inflación, justamente para preservar su autonomía. Ahora, se mete el Ejecutivo en el INDEC a decirle que no instrumente algo que ya había sido anunciado incluso por el Banco Central, que era que a partir de enero arrancaban con la nueva medición, que es sensible por lo que vos decís, Agustín, porque mueve también actualizaciones salariales, de jubilaciones, pero lo que hacen ustedes particularmente, que es la pobreza, ustedes ya venían planteando, no sé si bajó tanto como me está dando este número la pobreza. Sí, te agrego un dato. Sí. En abril del 25 se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, la recapitulación del acuerdo, incluía una de las cláusulas justamente la actualización del índice para diciembre. La mejor fecha era en enero, porque eventualmente lo que te iba a permitir es establecer un nuevo índice de precios con cierta base anual, que es con la que muchas veces nos manejamos. ¿Cuál fue la información, ¿no? ¿Cuál fue la tasa o la evolución de la información estadística anual? Si uno tiraba hacia atrás o estiraba hacia atrás esas mismas estructuras, te iba a dar que la inflación, por eso digo que la victoria, es engaña pichanga. Depende cuando uno pusiera la base hacia atrás, de cuándo se quiera actualizar el índice de precios, iba a tender a dar que en los últimos 5 años la inflación no habría sido muy distinta. En el último año, en vez de 31, habría dado 33, 35. En el año 2024, en vez de 118, te habría dado 122, 125. Pero si fueras hacia el modelo, hacia años anteriores, la inflación de Alberto Fernández sería más baja, no más alta, con la nueva estructura. Claro, porque los servicios, como pisaron los servicios en la época de Alberto Fernández y la nueva estructura pondera más los servicios, hubiese registrado mejor este índice de inflación lo que pasó con Milei, ¿no? Que los servicios subieron más que la inflación promedio. Bueno, finalmente, actualizaste el sistema de precios, pero como se viene ahora en febrero, marzo, nuevas actualizaciones, eso quita subsidios, claro. Pero vos ya estás diciendo, Agustín, que hubiese sido entre 2 y 3 puntos más alta el año pasado. O sea que sí, con esta... Quizás no más de 2 puntos, pero el 2024 sí hubiese tenido un impacto, pero frente a 118 a 125, es diferencia. Obviamente quedaron, pero quiero decir que el efecto no es tan grande. Lo que ocurre es que la información que va a darse el mes que viene, o este mes, con respecto a enero, y la información de febrero, marzo, iba a dar en tendencia distinta a la que se está esperando que el gobierno dé un mensaje, y va a tener un costo desde el punto de vista fiscal, por el gasto social, sobre todo haberes y pensiones jubilatorias, que hubiese sido muy importante. Pero, porque como arranca, Agustín, ¿no? La quita de subsidios ahora más fuerte a lo largo de todo el año, si los servicios ponderan más fuerte, que es lo que pasa con el índice, vos venís 2,8 en diciembre. Entonces, en lugar de ir a la baja, o te quedás ahí o subís un poquito, pero va a ser más difícil ir a la baja y tener un 1 en agosto, como dijo Milei, si vos tenés en cuenta realmente el peso de los servicios públicos en los gastos de una familia. Exactamente. Yo igual creo que no va a llegar, no vamos a llegar al 10% que fija el presupuesto de inflación, estamos lejos de eso, creo que... 16, ¿no dice para este año? Puede ser, sí, pero no vamos a llegar a ese valor, va a estar por arriba. Pero ahora voy al efecto pobreza o al efecto... pensemos que es la forma en que los valores de la canasta son los valores con los cuales se actualiza la canasta, de la canasta con la cual se utiliza el IPC. No es el IPC, son los valores de la canasta los que hacen que se actualice después la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Esas canastas, para medir la pobreza, obviamente que al no actualizar el índice de precio general, también quedan afectadas. Pero
el mayor problema no es la actualización del índice de precio general, que actualiza los valores de esos productos, sino la composición de esos productos. La canasta básica total también está hecha con base en un criterio metodológico, un coeficiente de gastos no alimentarios, del parámetro del 2004-2005. Eso todavía tampoco estaba en agenda, es decir, no se iba a modificar en el marco de esta modificación, y ese cambio que te estoy comentando es mucho más importante en materia de impacto de la pobreza que los cambios que se puedan estar generando en el índice de precios al consumidor. Ese cambio no está previsto para hacerse, están las condiciones para hacerse, pero tampoco está en la agenda política. Ahora, vos decís que no solamente pisaron, estamos hablando con Agustín Salvia, sociólogo que dirige el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Vos me estás diciendo, Agustín, que no solamente pisaron la actualización del IPC, o de la canasta para medir el IPC, sino también de lo que influye sobre la medición de pobreza. Exactamente, pero no por el IPC, sino por la actualización del componente no alimentario tiene la canasta. Esa actualización te elevaría los niveles de pobreza. Te lo elevaría en el periodo en donde los valores de los servicios crecen y te los bajaría en contextos en donde los servicios están planchados como en el periodo de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner. Es decir, te haría pobrezas más bajas en contextos populistas y te haría pobrezas más altas en contextos liberales, o de libertad de precios o de apertura de precios. Entonces, esta situación, obviamente que es mucho más costosa desde el punto de vista político, ni siquiera estaba en la agenda de Labaña. A ver, vos hablaste de la independencia estadística del INDEC, obviamente que eso es lo que corresponde, pero yo creo que es una ilusión. No solo no lo es hoy, tampoco creo que lo haya sido en los últimos años, ni en la época de Fernández, ni en la época de Milei, ni en la época de Macri. Creo que siempre ha habido una influencia política en toma de decisiones acerca de qué se informa, qué no se informa, qué se modifica, qué no se modifica. Bueno, un tira y afloje, ¿no? Me imagino que llegó un punto que Labaña dijo, basta, hasta acá llegué, ¿no? Una negociación. Tuvo que negociar presiones fuertes ya desde antes. Creo que hay procesos como, yo los mencioné en tu programa acá, con desprolijidades en materia estadística, en materia de actualización de información de cómo cambió el cuestionario con el cual se registran los ingresos. Ahora, todo eso, ¿qué afecta? Ha habido mejoras sustantivas en materia económica en el gobierno. La caída de la inflación es genuina, es real. La recuperación de la capacidad adquisitiva con respecto al periodo a la crisis del 2024, pero también con respecto al 2023 es efectiva. Lamentablemente, esos logros, esos importantes avances que han habido en materia económica, quedan desvirtuados cuando se producen alteraciones políticas de este tipo, cuando se toman decisiones por coyunturas y no por políticas más estratégicas en materia de información y de diagnóstico. Entonces, hoy por hoy habría que haber un diálogo mucho más transparente, mucho más amplio con el campo profesional. No lo hubo por parte del INDEC, de Labaña que se va, no fue transparente la comunicación con los usuarios, siempre iba por detrás. Nunca se anticipaba, nunca quedaba abierta la posibilidad de un diálogo más fluido y constructivo. Ahora, Labaña efectivamente debe haber marcado que un compromiso tan importante como era la actualización del IPC, algo que debía hacerse, al no hacerse, obviamente habrá afectado. Sí, era ya demasiado. Él venía en esta tensión que vos marcás, ¿no? Y cuestionado, con algunos cuestionamientos de parte de los especialistas, seguramente muy presionado por el gobierno, y hay un punto en el cual es su propia reputación, me imagino, la que estaba en juego, y ahí ya dijo, listo, hasta acá. Porque es un profesional, porque efectivamente, más allá de que también es un político, es un profesional. Y los cambios que hicieron en el INDEC fueron muy importantes, muy valiosos a partir de su gestión. Es decir, cómo continuó el proceso de modernización. Sin embargo, hay temas sensibles para los gobiernos. No solo para la pobreza es un tema sensible, los precios es un tema muy sensible, y son temas con los cuales, ningún gobierno quiere que un organismo estadístico sea independiente y autónomo. Sí, también es lo que dijiste antes, ¿no, Agustín? En un contexto de ajuste, subestimar inflación, por más que sean 2 o 3 puntos o lo que fuese, bueno, te permite también pagar 2 o 3 puntos menos de jubilación, 2 o 3 puntos menos. Tiene que ver,
Exactamente, y tiene que ver con equilibrio macroeconómico importantes que se han logrado. A ver, hay racionalidad en todo esto, sí, lo que hay desprolijidad. Agustín Salvia, sociólogo y director del Observatorio de la Deuda Social de la Argentina de la Universidad Católica Argentina. Gracias, Agustín, un placer, como siempre. Un abrazo, María. Hasta luego. 8:35 de esta mañana de mucho calor. Ya tenemos 27 grados. Vamos a una máxima de 36. Recuerden, usuario de trenes, que hay un paro anunciado para el jueves. Así que podría no haber trenes funcionando el jueves. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. Bueno, ayer salió un dato de la economía que tiene mucho que ver con la discusión que se está dando en el Congreso de la Nación. Ayer salió la recaudación del mes de enero y lo que muestra es una recaudación de 18,34 billones de pesos. Esto significa un crecimiento del 22%, pero en términos reales... Descontada la inflación. Claro, una caída del 7,6%. ¿Respecto de? Respecto del mismo mes del año pasado. O sea, enero de este año versus enero del año pasado, la recaudación cayó un 7%. Es mucho. Cuando vos mirás, casi más cerca de un 8, te diría, 7,6. Cuando vos mirás las razones por qué cae la recaudación, lo que se ve es una fuerte caída del IVA y una fuerte caída de ganancias. Consumo, ¿sí? Consumo, menos recaudación. Menos recaudación del IVA y ganancias. Recuerden que el año pasado vos bajó ganancia. Se bajó ganancia, pero además tuviste gente que adelantaba pago de impuestos. Entonces, también eso impactaba en parte de la recaudación. Ahora, ¿por qué digo que esto impacta derecho en la discusión que está viviendo en el Congreso, que es la reforma laboral? ¿Por qué esto? La traducción fue una caída del 8% en la coparticipación, una caída del 8% en la plata que reciben todas las provincias. Claro, la coparticipación es la parte de la plata de los impuestos que Nación recibe y gira automáticamente por una fórmula predeterminada a las provincias. A las provincias. Y esa es la discusión que están teniendo los gobernadores con el Ejecutivo respecto de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque tiene una parte que es impositiva, que es una rebaja de ganancias. Y le dicen, yo ya estoy en un contexto en el cual tengo menos ingresos de coparticipación por la caída de la recaudación, más los fondos que cortó el Ejecutivo, y además me pedís que resigne más ingresos todavía. Claro, totalmente, porque estos dos impuestos, el IVA y ganancias, son coparticipables. Entonces dicen, che, pará, si vos no haces algo para reactivar el consumo que implique una suba de los ingresos vía el impuesto del IVA, bueno, yo ahí estoy perdiendo todos los meses. Pero si además de eso vos vas a reducir el impacto de ganancias, lo que tienen que pagar las empresas por ganancias, bueno, la verdad es que me impacta derecho en lo que tiene que ver con mis ingresos. Si a eso le sumás que el gobierno nacional tiene la billetera cerrada en lo que se refiere a obras públicas, a lo que tiene que ver con fondos para las provincias, los gobernadores se ponen duro en la discusión de la reforma laboral y le dicen, mirá, si vos querés los votos de mis senadores, bueno, solucioname esto. Claro. Solucioname los ingresos. ¿Por qué? Porque yo tengo que gestionar. Y hay un dato que tiene más que ver con la política, que no es menor, que hay 18 gobernadores y el jefe de la ciudad de Buenos Aires, que tienen capacidad para ser reelectos. Claro. Y todavía les da para ser reelectos. Entonces tienen que gestionar. Y en esa cuestión de gestionar, las obras, por ejemplo, son una forma de gestionar en base a la capacidad política para una reelección. Claro, hay que ver qué pasa, ¿no? Si Patricia Bullrich y los que están en el Congreso logran sacar adelante la reforma laboral aún sin ceder nada a los gobernadores, que es un poco la postura en la que están ahora Milei y Caputo. Sí. Es una postura en la que por ahora le dijeron a Santilli no me bajo, de seguir bajando ganancias y por lo tanto seguir afectando la recaudación de los gobernadores. Sí, hoy hay una reunión de Patricia Bullrich con el bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado para ver si logra convencer esos 10 votos que son necesarios para el oficialismo para poder darle media sanción e ir el 11 de febrero al recinto y darle media sanción a la ley. Vos que tenés un perrito que ladre y protege tu hogar como un Rottweiler, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de dedicación. Por eso Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen.
Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, salió en A24 y habló del tema. Es un tema que empieza a ser recurrente en el discurso de Macri, de Jorge Macri, que tiene que ver con la idea de que los sectores populares que viven en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires prácticamente le joden la vida a los demás. Escuchen lo que decía. Que personas que están fallecidas las usen. No, este es el otro. Eso es una pelea que tiene con Grabois, que dijo que se están peleando por Twitter a lo loco. Él dice que estaban usando personas fallecidas en comedores a los que él le dio de baja. Grabois dijo que está diciendo cualquier cosa, que no tiene ninguna evidencia de lo que está diciendo, que lo espera en tribunales. Luego dijo: el modelo fracasó, el modelo de urbanización fracasó porque siguieron creciendo los asentamientos. Pero además, ¿dónde está la justicia para la clase media? ¿Sabes cuánto está pagando hoy alguien en alguno de nuestras villas o asentamientos, barrios populares, poner el nombre porque los eufemismos al final siempre describen lo mismo, por un departamento de 3 ambientes? 5.000 pesos por mes. Y afuera yo tengo un clase media que hizo todo bien, se esforzó, educó, y sigue alquilando porque nunca le tiraron un huesito, nunca le tiraron un centro. Entonces ahí hay una injusticia. Y con el dinero que nosotros le hemos dado acceso a 30 o 40.000 personas en las villas, le hubiéramos permitido acceder a vivienda a 5 veces más personas de clase media. A ver si se entiende. Él está hablando del proyecto de urbanización de Horacio Rodríguez Larreta. Esto también tiene que ver con una pelea interna respecto de, por ejemplo, el proyecto de urbanización que hizo Larreta en la 31. Varias cosas. Uno, no es lo mismo una villa que un barrio popular, porque un barrio popular tiene servicios de pronto, y por ahí una villa describe situaciones en las cuales las personas que viven en esa villa no tienen acceso a servicios básicos, cloacas, calles, demás. Luego, 5.000 pesos 3 ambientes en un barrio popular, no sé de dónde lo sacó, depende mucho, obviamente, es más caro los que viven en Retiro, porque tiene mayor accesibilidad para poder laburar, que de repente en otros lugares con menor conectividad. La Retiro tiene acceso a escuelas públicas, a los hospitales, digamos, una cercanía con servicios que los demás no tienen. Esta idea de que hay un adentro y un afuera, ¿no? Porque dice afuera de, ¿no? Entonces, el adentro de la ciudad es la ciudad urbanizada y el afuera es esa villa que en realidad se le dio plata que no se le debió haber dado y que con eso se perjudicó a la clase media. La clase media sufre un fenómeno terrible en la Argentina, que es la falta de estabilidad de una moneda, razón por la cual no hay crédito hipotecario, razón por la cual es el gran drama de los chicos, lo hemos hablado 1000 veces, adolescentes, jóvenes que siguen viviendo en la casa de los padres a los 30 y pico, y el fenómeno de la creciente inquilinización porque la clase media no puede acceder a los créditos por la inflación. Ahora, la idea que hay un adentro y un afuera, en ese afuera, del que habla con tanto desprecio, gente que ha hecho todo bien, ¿no? La idea del que vive adentro del barrio popular ha hecho... Esa gente labura, son los que hacen los que viven ahí, son mayoritariamente empleadas en casas particulares, que quizás limpian la casa o limpiaron alguna vez la casa de Jorge Macri, albañiles que han hecho muchas de las obras del afuera de la que habla Jorge Macri. O sea, la idea de que el que vive me parece tan deshumanizante, tan injusto además. La idea de que el que vive en un asentamiento, un barrio popular, es un aprovechador que le jodió la vida al que fue adentro de la ciudad, cuando es gente mayoritariamente muy laburante, que lo que sufre es la inseguridad mucho más que el que vive en una ciudad, en la parte urbanizada de la ciudad, con seguridad, con portero, etcétera. Normalmente sufren mucho más de lo que reciben y pagan sus impuestos pagando el IVA en mayor proporción de lo que paga alguien de el adentro del que habla Jorge Macri. O sea, esta idea del ellos y nosotros y que ese clivaje esté marcado por la pobreza y por el lugar donde vivís, y entonces el que vive en la parte rica de la ciudad hizo todo bien y el que vive en la parte pobre de la ciudad es el otro que vive en una villa al que se le gastó plata inútilmente que se debió haber hecho para otra cosa, me parece brutal. O sea, la idea de el ellos y nosotros, construido ese clivaje sobre la base de los ingresos y de que ser mejor o ser peor tiene que ver con que si ganás más o menos guita, es de un racismo. La carga que tiene de una cantidad de prejuicios y un desmerecimiento de la gente que vive en un barrio popular y realmente, digo, se levanta mucho más temprano, labura mucho más, se esfuerza mucho más. Hay un montón de gente que, o sea, la idea de que el bien y el mal... ¿Qué? ¿Y el lavador de guita de Puerto Madero? ¿Ese está bien? ¿Porque vive en la parte urbanizada? Porque que yo sepa, en Puerto Madero está lleno de gente que tiene problemitas con la ley.
con la ley, especialmente con lo que tiene que ver con lavado de dinero y demás. Entonces, yo no tengo, la verdad, me parece, me duele, te juro que me duele escuchar este tipo de discursos. Me parece de una carga tan injusta que sería lindo que por ahí si el jefe de gobierno recorre los barrios populares se puede poner un poco más en contacto con la realidad de esa gente que son ciudadanos, son votantes, pagan sus impuestos, se esfuerzan por salir a laburar. Quizás pueda tomar un poco más de contacto con los barrios populares y darse cuenta que no hay un ellos y un nosotros entre los barrios populares. Aparte no son perdón, datos... pero me ofende, te juro que me ofende mucho este tipo de discurso. Y no es ni siquiera derecha e izquierda. Me parece que la idea de decir el que hizo todo bien, planteando como el que ¿por qué no hizo todo bien el que vive en un barrio popular? No, pero y aparte los datos. Porque no le alcanza, porque no tiene alguien que le dé una garantía, entonces no puede alquilar en la parte urbanizada de la ciudad, entonces tiene que pagar mucho más caro por una vivienda mucho más precaria, porque migró y entonces no tiene quien le dé, porque no tiene un padre o una madre que lo ayude, porque no heredó una guita de su familia, y entonces tiene que arrancar de mucho más atrás, y entonces no le alcanza para pagar. ¿Eso es haber hecho todo mal en la vida? Digo, y por eso digo los datos. En enero del 2024, alquilar una habitación con baño privado en la 31 salía entre 60.000 y 70.000 pesos. En el 2024. Claro, ¿no? pero además lo que creo que es eso, que es incentivar como un odio de clase contra el pobre sobre la base de datos falsos. O sea, la idea del que vive sin servicio público se la lleva arriba. Bueno, no es tan lindo vivir en un barrio popular, ¿eh? No es que es una forma cómoda de vida vivir en un barrio sin calles, un barrio al que no hay micro, un barrio con menos escuelas, con menos servicios públicos, ¿no? Sí, totalmente. Y el tema de la inquilinización de la Ciudad de Buenos Aires en una década pasó... Es una tragedia lo que pasa. El 10% de la gente que vivía en la Ciudad de Buenos Aires era inquilina, en una década pasó al 40%. Pero además hay algo, ¿no? La mayoría de las ciudades en el mundo están pensando, por ejemplo, pero ciudades muy capitalistas, quiero decir. Por ahí compran edificios enteros para favorecer, congelan alquileres como en Nueva York. Ciudades tremendamente capitalistas. Prohíben los Airbnb. Hay un montón de ideas de tratar de generar inclusión en términos urbanísticos. Entonces vos decís, bueno, sos el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, quizás podés pensar qué vas a hacer para favorecer o facilitar el crédito a estudiantes, cambiar las urbanizaciones. Todo el método además de construcción de la Ciudad de Buenos Aires está hecho para viviendas vacías en Puerto Madero. Y no es que... Y después sí tenés un contexto macroeconómico que genera una tendencia a la inquilinización que es el gran drama. Pero no es culpa a los pobres. Nada de eso es culpa a los pobres. Y me parece que hay respuestas mucho más, como jefe de gobierno tiene muchos más instrumentos, el jefe de gobierno y la legislatura porteña, para pensar cómo hacer de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que se está avejentando a pasos acelerados, porque es una ciudad que no crece. Es una ciudad que tiene población cada vez más grande. No hay hijos, los que están no tienen hijos, y es una ciudad que tiene cada vez más gente grande y más departamentos vacíos. Entonces quizás tu problema urbanístico principal no sea exactamente la plata que gastó Horacio Rodríguez Larreta en urbanizar la 31. Perdónenme, odio cuando me enojan ciertos temas, pero me parece muy maniqueo el planteo. Como que reducir un problema, que es un problema muy serio, buscando enfrentar a la clase media con los barrios populares, ignorando un montón de cosas y otras herramientas que efectivamente tiene a su disposición una ciudad rica y pujante como la Ciudad de Buenos Aires. 8:48 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, permanece lenta la marcha sobre la Panamericana entre la zona del Talar y Don Torcuato, sentido a la capital federal. En Juan B. Justo, al 600, un motociclista fue atropellado por un auto. El SAME trabaja en el lugar. El subte de la línea C, Retiro Constitución, está operando con demora y los trenes funcionan con normalidad, salvo el Mitre, que está afectado por obras de mejora, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En La Cardeus, enamórate de tu próximo colchón. La promo por San Valentín es un flechazo a tu descanso. Disfruta de hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno,
Bueno, el tipo ya tiene las ojotas puestas. No digo, no sé, ¿la terma es con ojota o vas con...? Porque por ahí la ojota es para la arena. Usar chanclas. Ojota. Ojota, chancla. Ya está. Mañana estás en el All Inclusive. Si Dios quiere. ¿Y a la noche cuál es la primera actividad? Bueno, me voy a enterar mañana. Llegás y vas a mirar el pizarrón. Espero que no sea el bailando porque hay que entrenar. No, te agarras frío. Y hay que entrenar antes y hay que ir a las clases previas y yo no habré ido a ninguna. ¿Y cómo te enteras? ¿Hay un pizarrón o te mandan...? Todos los días hay una pantalla. O sea, vos tenés aquagym, clase de baile... Mañana arranco con el aquagym. Muy bien. Mañana arranco con el aquagym. Poco, te voy a decir algo muy prejuicioso, pero hay poco hombre en aquagym. Suele haber más mujeres, creo yo. Cuando vayas. ¿No hay más mujeres? Cuando vayas, no tengo idea, la verdad que vayas, creo que una sola vez estuve en un lugar que hacían aquagym. Es una actividad que hay muchos hombres también. Un claro ejemplo de la casta santiagueña. Ese Feynman probablemente hablando o de Tobillino o de Zamora. O de Zamora. No, vayamos a saber. Bueno, cosas que van a pasar hoy. Sos de la casta santiaguina. Porque ayer defendiste el penal a favor de Barracas. Un penalazo. Él sabe que tenía que desembarcar en la provincia. No, y el penal que le robaron y a le iban a Central estar Córdoba. esperando. El penal que ustedes le robaron a Central Por Córdoba. un lado dijo que San Lorenzo le robó un penal a Central Córdoba de Santiago del Estero, más luego en esa jugada increíble, en el último minuto, que era penal para Riestra, y se convirtió en un penal que le permitió empatar el partido a Barracas, dijo que estaba bien cobrado. Mañana cuando se baja, mañana se baja el avión y lo esperan con una canasta de fruta. Yo creo. O sea, vos te laburaste tú. Es cierto que a San Lorenzo le robaron en la última fecha en Santiago del Estero también, ¿eh? Le echaron mal a Romagna en aquel partido. Menos mal que sos un periodista ecuánime. Menos mal que te acordaste. Menos mal. Bueno, me dejan dar cosas que van a pasar hoy. Te estoy difamando. Sí. Necesito empezamos difamarte hace 6 años. Toda una carrera. Hoy Instituto Lanús. Hoy Lanús puede sacar 9 de 9 y ser con puntaje ideal el líder de la zona A, que es la zona en donde, por ejemplo, están Boca, San Lorenzo e Independiente. Hoy juegan también Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Sarmiento de Junín. Independiente de Rivadavia de Mendoza puede ser el líder exclusivo con puntaje ideal de la zona B, la zona donde están River y Racing. Juega frente a Sarmiento de Junín a las 9:15 de la noche. Hoy juega Banfield Estudiantes de Río Cuarto también a las 7 de la tarde. Ojo lo que puede pasar hoy en la Copa del Rey. Copa del Rey. Albacete frente a Barcelona. Es el cuarto de final de la Copa del Rey. Albacete viene de eliminar al Real Madrid. Y hoy le toca en Copa del Rey, que es la Copa Argentina nuestra, pero en España le toca a Barcelona, que va a estar sin Rafinha porque está lesionado. Ojo, porque puede llegar a poner en fila en su casa de local Albacete a Real Madrid y a Barcelona. Y hoy hay que ver en el libro de pases qué hace el CSKA de Moscú con el Chango Ceballos, el delantero de Boca. $10 millones ofertó ayer el equipo ruso. Boca dijo se va solo por la cláusula, $20 millones. Veremos qué hace hoy el CSKA de Moscú, si sigue ofertando y se lleva al mejor futbolista que tiene hoy Boca, el más desequilibrante de mitad de cancha para adelante. Bien, y ayer algunos funcionarios de gobierno desfilaron por ciertos medios intentando explicar que había precipitado la salida de Marco Labaña del INDEC al cabo de 6 años. Una semana antes de publicar el número de inflación del mes de enero, porque eso está previsto en un calendario predeterminado, decidió Marco Labaña, como le dijeron que no podía instrumentar el cambio de la medición de la canasta, que venían preparando hace tiempo, que formó parte del acuerdo del mes de abril con el fondo también. Con el Fondo Monetario Internacional, que lo anunció el Banco Central, el Banco Central, explicando cuál era la nueva metodología. Bueno, decidieron que no lo iban a permitir. ¿Por qué? Porque la nueva canasta pondera más los servicios. Esto hubiese dado un par de puntos más de inflación el año que viene, y eso se iba a notar más todavía este año, porque es el año en el que se acelera la quita de los subsidios, por lo tanto sube el precio de los servicios públicos, que si tienen mayor peso en la medición de la inflación, te la empujan más para arriba y no a la baja como quiere el gobierno. A ver qué decía Adorni. Usted sabe que hablo con mucha gente y escucho también mucha gente que dice, pero yo no, ese 2.8 yo no lo siento en el bolsillo, yo siento que es mucho más. Me suben las expensas, me suben...
Bueno, pero el INDEC tiene una canasta promedio, ¿no? Pues si no sería imposible, más allá de que hace una diferenciación de precios entre diferentes zonas y mide la inflación en diferentes zonas, seguramente no es lo mismo lo que consumís en un mes vos que lo que consumo yo. Todos tenemos canastas diferentes, porque todos somos seres humanos diferentes y todos tenemos elecciones de consumo distintas. Por lo tanto, es razonable que haya gente que sienta en su bolsillo una inflación mayor. Bueno, eso decía Adorni, también habló Caputo más temprano, había ido al programa de Johnny Viale explicando la salida de Labaña en estos términos. Renunció el director del INDEC, Marco Labaña. La primera pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué renunció? ¿Por qué se fue? ¿Qué nos podés contar, no? Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Claro, entonces ¿Y cuándo lo cambian entonces? Vamos a mantenerlo, como decimos, hasta el que el proceso de desinflación esté consolidado. ¿No hay una fecha para cambiarlo? Varios meses va a seguir como está. Sí. Bueno, están con una canasta del 2004. O sea, esta canasta es el INDEC la estimó en el 2018, pero nunca la pudo implementar. Y la estadística internacional se recomienda renovar las mediciones, o sea, la estimación de cómo es un consumo promedio de una familia, dado que esto cambia con el paso del tiempo, cada 5 años. O sea, estamos con una canasta de hace 22 años. Y entonces ahora dice hasta que no termine el proceso de desinflación. Pero justamente lo que va a pasar ahora, lo tenés el de Caputo que explicó que ahora van a empezar a subir los servicios públicos. Entonces, a ver. Importante contarle a la gente que los N2 y N3 siguen todos con un subsidio o sea, ingresos importante. Medios e ingresos bajos. Ingresos medios y bajos siguen con un subsidio importante. Los grandes contribuyentes ahora pagan full price. Sí, precio entero, digamos. Pleno. La idea ahora es que la recomposición sea un poquitito mayor que la inflación en cada mes. Podés ver un salto fuerte en alguna tarifa, primero porque la base es baja y segundo por producto del aplanamiento. Es decir, ahora por ahí podés ver una suba fuerte, pero vas a ver una suba mucho menor de lo que hubieras tenido en junio, julio, ponele, ¿entendés? Entonces, creo que es mejor porque le saca volatilidad, entonces la gente sabe más o menos cuánto paga y no tenés esa volatilidad de verano, invierno. Bueno, justo cuando están acelerando la quita de subsidios, que va a ser una tarifa que van a repartir a lo largo de todo el año, por esto que él decía, para que el efecto no sea tan inmediato, pero lo que está diciendo es los subsidios, los servicios van a subir más que la inflación de otros rubros. Este nuevo indicador le daba más ponderación para atrás, nos decía Agustín Salvia, que hubiese dado el año pasado la inflación total fue casi 32%, te hubiese dado 2-3 puntos más, como mucho. Bueno, este año quizás ese efecto hubiese sido un poco mayor todavía, frente a la promesa de Milei de que va a tener un 1 adelante y demás. Lo que pasa es que también al gobierno esto le permite gastar menos plata, si se quiere, sí, o hacer más fuerte la pérdida de poder adquisitivo a las jubilaciones, porque las jubilaciones aumentan por inflación. Ni hablar de la mínima, que tiene congelado el bono de los 70.000 pesos. Entonces hay un efecto por el número de inflación. Así que, bueno... Mirá, digo, para que se entienda, vivienda, electricidad, gas y otros, que es tarifas básicamente, en el índice viejo pondera el 9,4%, o sea, del 100% es el 9,4%. En el nuevo pasaba a ser el 15%. Sí. Con lo cual, y alimentos y bebidas bajaba 5 puntos también en esa ponderación. Con lo cual, alimentos y bebidas, que sí, está planchado... Pero incluso, mira, esto hubiese sido a favor del gobierno, qué sé yo, la carne vacuna. Antiguamente la dieta argentina estaba mucho más basada en carne vacuna. Ahora incorporó mucho más pollo y cerdo. Entonces, por ejemplo, bueno, cuando haces el indicador decís, bueno, ¿cuál es el consumo promedio de una familia? O en el 2004 no había Netflix, no había... Claro. Los servicios no eran tan grandes. Hablando de inquilinos, ahora es mucho más fuerte el valor del alquiler porque tenés más inquilinos. Digo, todo eso, bueno, no va a pasar. No va a pasar. Bueno, vamos a ver qué dice José Bianco. Presenta el clima en Europa. Bueno, José Bianco. Sí, José. ¿Qué? Hola, José. Yo te voy a decir, ustedes hicieron hoy un ajuste estadístico que estaba muy mal hecho. ¿Cómo es eso? Mira. Porque lo hicieron para peor. O sea, arrancamos la jornada con 34 de máxima y Jopo se tiró un 36 en un momento. Reajustó para arriba la máxima de hoy. ¿Puede ser? ¿De dónde arrancaron? A la mañana, cuando nos sentamos, a las 6 de la mañana. Yo le dije 36 para hoy.
Ah, ¿en serio? 35 para ayer, 36. Hay que ir a buscar el archivo. Problema, claro. Bien. Si lo defiende el archivo. Bueno. Sí. Ok. La gente lo recuerda Ok. claramente. Sí, sí. Muy bien. Ayer hizo 34 grados, nos regaló 1 por suerte. Ojalá hoy también nos regale 1 grado, porque vamos camino a los 36 directos, si no, y también hay inestabilidad. Ya con esas temperaturas y con la humedad que es un poquito más alta que ayer, que por suerte ayer nos perdonó la vida, no tuvimos la térmica ahí machacándonos psicológicamente la cabeza, porque era aire más seco. El de hoy ya es más húmedo y probablemente sí tengamos una térmica que se despegue incluso por arriba de esos 36 grados. Así que no se asombren, no se asusten tampoco si ven algún cartel rojo diciendo estamos en 36 grados. Ahí. Claro. Hay alerta amarilla para la ciudad de Buenos Aires por temperaturas elevadas. No es ola de calor porque mañana deberíamos estar por debajo de los 32 grados 3. Ok, o sea que esta noche aflojaría. Sí, un poco sí. Es un concepto Hoy muy vamos a amplio el tener que aflojaría. Está muy linda la luna para compensar. Está muy linda Claro. la luna llena de anteayer, del principio de mes, pero no nos va a ayudar la luna en este caso, sino el viento que cada tanto, hoy a la noche sobre todo, rotará un poco y tendrá componente del este. Y eso va a hacer que mañana aplaque un poquitito, ojalá, porque si no tener 3 horas de calor casi en un mes, que lo que va del año sería demasiado. Así que por suerte... Decíamos mañana afloja y después se queda ahí, alrededor de su zona de confort. Hablo del programa. Sí. No. Son los No, él 30. se va a Santiago del Estero, va a buscar el calor. Él necesita zambullirse, le hace mal que baje un poco la temperatura. A mí no me gusta la temperatura baja, Desmentimos la ola de polar increíblemente que alguien posteó y el resto reposteó y ahora están todos preguntándome que se viene una ola polar y vos decís, ¿cómo? ¿Acá? Pero si estoy hablando de que hace 30 Claro. No, por suerte... En Santiago del Estero, no. No, falso. No y no. Escúchame, ya tenemos suficiente problema con la estadística, pero mejor la situación en la Patagonia, ¿no? Climáticamente. Sigue muy complicado el tema incendios, no lo quiero dejar de mencionar, pero... Sigue muy complicado, porque hay mucho fuego. Lo que pasa es que hoy es un día, al igual que ayer, muy ventoso. Entonces era muy difícil, hasta inclusive para los medios aéreos operar. Es difícil porque cuando baja el calor insoportable se levanta viento del oeste, viento del sudoeste, o no puedes operar porque el fuego es imparable por las temperaturas y la baja humedad, o se te complica por el viento. Entonces pero ahora se viene una racha, te diría, de por lo menos 5 o 6 días con ambiente más tranquilo desde la temperatura. Para poder operar. Con algo de viento todas las tardes, pero seguramente se puedan tomar algunas decisiones. Así que, y la última, en cuanto a las noticias de actualidad, se postergó el lanzamiento de Artemisa 2, la misión a la Luna, porque anoche, a las 2 de la mañana, detectaron en una especie de prueba previa de llenado de combustible algunas fugas. Así que se terminan las ventanas, el periodo de ventana. El tanque pinchado, así como... Sí, algo así. Para febrero no. Se vuelve a abrir en marzo, entonces, a las primeras semanas de marzo, la posibilidad de que el hombre vuelva a la Luna. Muchas gracias, José Bianco. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3 somos la radio que ves. en todo el mundo.